Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase. Esta vez empezamos con la historia de la salvación y tomamos como referencia la Biblia. La Biblia para ver qué figuras nos han dejado un ejemplo de liderazgo y en qué sentido. La primera clase, esta, vamos a tratar sobre Abraham como una gran figura de los patriarcas y luego algún que otro patriarca más adelante. Pero empezamos con Abraham y sobre todo hablando de la Biblia. En la Biblia se empieza por el Génesis y se acaba por el Apocalipsis. En ella está condensada toda la historia de la humanidad, desde su creación hasta su final. Es el único libro del que dice San Jerónimo que no se nos debería caer de la mano, nunca. Debería ser una constante en el católico y en el cristiano el estar siempre leyéndolo, porque en cualquier personaje yo encuentro mi propia historia. No solo es un libro de teología, es un libro de antropología. Yo puedo ser uno de los reyes, yo puedo ser un patriarca, puedo leer un salmo que efectivamente hable de lo que yo estoy sintiendo en estos momentos, puedo reconocerme en un leproso, en un enfermo, en una prostituta, puedo reconocerme en el mismo Jesús cuando llora, puedo reconocerme en un apóstol, en un discípulo, puedo reconocerme en cualquier personaje y ver cómo lo que él está viviendo es precisamente lo que yo en este momento estoy viviendo. Por lo tanto, es un libro de antropología. En él está escrita la historia de todos los hombres, desde su comienzo hasta su final. Es verdad que en él también hay una revelación progresiva, como la he tenido yo. Yo de pequeño mi madre me contaba historias, luego poco a poco iba yendo a los distintos sacramentos, luego poco a poco he ido estudiando, penetrando en ella, he ido escudriñando las escrituras, hasta que he logrado, con la gracia de Dios, ir entendiendo cosas. No todo, porque hay de fondo una fe, cuyo representante es Abraham, nuestro padre en la fe, una fe ante una oscuridad y ante una revelación que tengo clara, pero que no siempre es tan segura. Bueno, este es el libro, una revelación que ha ido progresivamente adaptándose a las culturas y a la mentalidad del propio hombre, hasta que llega la plenitud de los tiempos y Dios nos envía a Jesús, que es su propio rostro, el rostro de Dios. Esta Biblia, todo lo que dice es cierto, todo lo que dice es cierto para nuestra salvación, para mi salvación. No busquemos en ella un libro de historia. Aunque la arqueología luego está efectivamente corroborando muchas de las historias que aquí hay. Pero no busquemos un libro de historia, tal cual. No busquemos un libro científico, porque no es científico. No busquemos un libro de historia natural, ni de sociología, ni de nada parecido. No tiene nada que ver con las ciencias actuales que estudiamos, nada que ver. Sin embargo, todo lo que dice es verdad para nuestra salvación. Muchos rechazan este libro porque se dicen, ¿cómo vamos a creer en un Dios que en algún momento parece que es asesino? Que pide matar a personas. Por ejemplo, Abraham le pide sacrificar a su hijo. Pero es no entender nada. ¿Qué era lo más preciado para un hombre de aquella época? Su hijo primero, el primogénito. ¿Quién era Dios? Alguien inmenso, alguien que nos supera. ¿Qué es lo mejor que yo podría dar a ese Dios inmenso como gratitud a mi propia vida? Pues mi propio hijo primogénito. Por lo tanto, los sacrificios humanos, efectivamente, se realizaban en aquella época en ciertas culturas. Eso es lo que le pide Dios a Abraham en un primer momento. Y luego veremos en qué desemboca. Claro, Dios en este sentido
es malo, es un Dios castigador. Bueno, así se nos revela en algún momento de la propia Biblia, como un Dios que castiga. Pero claro, no tiene que ver con nuestra mentalidad actual. Nada de violencia o de... Primero, una cultura muy antigua donde los hombres eran tremendamente bárbaros, no tan refinados como parece que somos actualmente, aunque continuamos siendo bárbaros en ciertas otras costumbres. Pero es un Dios que castiga para nuestro bien. Si yo rechazo a un Dios castigador, estoy rechazando a cualquier padre, a todo padre, que para educar a su hijo y encarrilarle hacia el bien, castiga, no dejándole ver la televisión durante una semana o un mes, no permitiéndole que tenga un móvil, diciéndole a qué hora tiene que estar en casa, etc. Rechazaríamos a todo padre que educa y a toda madre que educa a sus hijos si rechazamos aquí a un Dios que castiga. No, es que permite la muerte, fijaros, de los niños, como ocurrió con la muerte del primogénito del faraón para que el pueblo saliera de Egipto. Eso está aquí, está revelado. Pero claro, ¿eso de qué es imagen? Es la imagen de la propia muerte de Jesucristo, todos los primogénitos. Dios es capaz de enviar a su Hijo para que muriendo en la cruz y permitiendo ese mal, sacara un bien mucho mayor, y es la salvación de toda la Iglesia, de todo el pueblo de creyentes. Hay que leer el Antiguo Testamento a la luz de la misericordia del Nuevo Testamento. Y hay que leer el Nuevo Testamento viendo las imágenes del Antiguo Testamento. Moisés es una figura, podríamos decir, clave, la más clave de todo el Antiguo Testamento, que es imagen de Jesucristo, en todo lo que hizo y en todo lo que dijo, absolutamente. Tiene un paralelismo sin igual, que ya veremos en su momento. Todos llevamos dentro, por lo tanto, a nuestros abuelos. Todos llevamos dentro esta historia de salvación. No se nos debería caer de las manos. Y entonces empezamos con Abraham. ¿Y Abraham qué? Antiguamente Dios se manifiesta a los hombres. ¿Cómo se les manifiesta? En la naturaleza. En el mundo antiguo ningún pueblo es ateo. Ningún pueblo es ateo. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de Dios, mediante las fuerzas de la naturaleza o mediante la belleza de la naturaleza. Y Dios se manifiesta. ¿Qué ocurre con Abraham? Con Abraham lo que ocurre es que Dios se le revela. Y es muy distinto un Dios que se manifiesta, como pueda ser el Dios de los filósofos griegos, que llegan a un tipo de Dios muy racional, que es un Dios cierto, a un Dios que se revela y dice de sí mismo cosas que racionalmente nos sería imposible de creer o de llegar por el simple discurso lógico. Por lo tanto, a Abraham Dios se le revela y revela su esencia, ¿no? Y revela quién es. Nunca se ha dado una comunicación como esa. O que sepamos, nunca se le ha dado a nadie una comunicación como esa. Igual hubo antes alguien que dijo que no. Abraham, desde luego, respondió de una manera positiva, inmediata, sin dudarlo, y además implicando a toda su familia, que sin chistar le sigue. Y es la historia de todo hombre. Él vive en Caldea, en Ur, una ciudad, al este, y Dios le saca de su tierra y en fe emprende un camino sin saber dónde. Es nuestro Padre en la fe, sin chistar, sin dudar de ese Dios, y emprende un camino. Pensad que es el Padre en la fe de todas las religiones monoteístas más grandes de la tierra, ¿no? De los musulmanes, de los judíos y de los cristianos, sea cual sea nuestra confesión, precisamente por esta respuesta.
Por tanto, rompe Abraham ya con una cultura politeísta que había en los pueblos de alrededor, y hace que todos los hombres tengamos que ver con él. Bien, aquí una pausa. Él, Abraham, recibe una experiencia trascendente, absolutamente patente, y que trasciende la propia historia suya personal y los monoteísmos. Porque aquí la iniciativa es por parte de Dios, que ya no se deja buscar falsamente por el hombre, sino que interrumpe e irrumpe en su vida y en su historia. Es un Dios que busca al hombre, y encuentra en el hombre, gracias al patriarca, una respuesta positiva, una respuesta de fe. ¿Esto significa que el patriarca todo lo vio claro? En absoluto. Hubo muchos desafíos y hubo muchas oscuridades, por eso su respuesta en la fe es casi perfecta, es el líder por la fe. Y transmite a todas las generaciones posteriores una respuesta modelo a lo que tenemos que hacer nosotros como discípulos misioneros. Porque Abraham no se encuentra con un Dios que es una teoría filosófica, ni es una moral, ni es una doctrina de dogmas y de normas, se encuentra con una persona viva, que ya lo dice, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, soy un Dios de vivos y no de muertos. Y se encuentra con una persona viva, él por el primer hombre, que no es una idea, ni una ideología, que hay que entender. Pensad que hay varias conversiones en el hombre. Primero una conversión racional a un Dios que es lógico, que se manifiesta, pero que no deja de ser un fideísmo. Bueno, pues hay una fe en un Dios superior que está arriba y que no irrumpe en mi vida. Luego hay otro tipo de conversión, que es una conversión cultural, y es porque yo he nacido en un pueblo, en una familia donde tiene este tipo de fe, y yo sigo con la misma fe y con las mismas costumbres y folclore. Pero no hay tampoco una transformación en mi vida. Y luego está la conversión del corazón, donde hay una verdadera transformación en mi vida. ¿Por qué? Porque hay un encuentro con un Dios que es una persona que me busca y que está vivo y tiene para mí un proyecto. Y por lo tanto salgo de todas las seguridades de mi tierra y me encamino hacia una tierra que no sé cuál es, ni sé cómo voy a llegar. Salgo a oscuras, sin tener las cosas quizá claras, y aquí hay un reto y un desafío muy grande. Y esta es la fe. Esta es la fe que encarna a Abraham de una manera tremenda. No tiene todas las respuestas Abraham. No las tiene. Por lo tanto, hay un Dios en el que confía y se pone en su mano, abriéndose a lo desconocido, a lo que pueda ser incluso contradictorio, desconcertante. Y el liderazgo de Abraham es un liderazgo de servicio a un proyecto que lo supera y que no es suyo, y que nosotros recibimos, porque hemos dicho que en nosotros están nuestros abuelos. En nosotros está toda esta historia. Y no lo hace en su propio beneficio. No quiere servirse de esto, sino que quiere servir. Es líder en cuanto que incluso no sabe. Pensad que el líder que cree saberlo todo, que piensa que todo lo conoce, etc., es un líder peligrosísimo, es un líder manipulador, y es un líder que no deja entrar en su vida algo fundamental que llamamos providencia.
que es a lo que se abre Abraham, a la providencia de un Dios que cuida de él, que le llama y que le va a acompañar. Abraham es fundamental y no conocemos su historia, más que su obediencia de fe ante la petición del sacrificio de su hijo, el hijo de la promesa, del cual dijo Dios que haría numerosos pueblos, y le dice que lo mate. Y Abraham va, totalmente fiado de la providencia, porque cuando su hijo Isaac le pregunta, pero no tenemos el cabrito para el sacrificio, Dios proveerá. ¿Sabía Abraham cómo iba a terminar ese sacrificio? ¿En la muerte o no muerte de su hijo? Lo que sí sabemos es que se fía. Y comienza la revelación y la historia de la salvación propiamente dicha. La revelación de un Dios que nos acompaña, que es persona, que quiere nuestro bien, que nos pide una respuesta de fe y que todo lo que hace lo hace para nuestro bien. Veamos, sin embargo, otros patriarcas. Jacob. Fijémonos en Jacob, que es un personaje un tanto siniestro. La historia de Jacob está escrita mucho antes que la del pecado original, que la creación, en la temporalidad de lo que es el escrito. Y de alguna manera, en la historia de Jacob se refleja el pecado original, porque es un hombre que engaña y es engañado. Un hombre que vive de mentiras y de engaños, que lo acompañan durante toda su vida. Y por lo tanto, aprende él a las malas que a Dios no se le puede mentir. Y que sin embargo Dios, de las cosas malas, también sacará lo bueno. Por eso incluso Satanás, esto es una idea de San Juan Pablo II, de un autor que él comenta en uno de sus libros, Satanás, que quiere el mal, lo que no sabe es que actuando mal, sin embargo, el propio Satanás, podríamos decir, es un gran colaborador de bien. Porque Dios del mal saca muchísimo bien, mucho más bien que mal. Por lo tanto, Jacob aprende que toda acción humana, buena o mala, tiene repercusiones eternas. Por eso el padre castiga ante una acción mala de un hijo que no puede quedar sin repercusión. Y un padre alaba, apremia y motiva a un hijo que tiene buenas obras, como Dios hace, por ejemplo, con la historia de José, que es uno de los hijos de Jacob, que sabéis que sus hermanos meten en un pozo y luego venden como esclavo a unos mercaderes que lo llevan a Egipto. Y ahí comienza la historia del pueblo de Israel en Egipto. Cuando José llama a sus hermanos y a su propio padre y les invita a quedarse en Egipto, porque él es la mano derecha del faraón. Un pueblo que viene extranjero a Egipto y que acaba como esclavo, al que Moisés luego salvará. Por lo tanto, hay un liderazgo para el bien y para el mal. Lo que pasa que del mal el Señor siempre sacará cosas buenas, gracias a su misericordia, que es lo que Él va revelando. ¿Quién es Yahvé? Pues es un Dios de misericordia, un Dios que nos tiene tatuados en las palmas de sus manos, un Dios que cuida de nosotros como a un bebé. Y esa es la historia de José. Por lo tanto, toda acción tendrá repercusiones, como vemos en la historia de Jacob. Las acciones buenas para el bien, las acciones malas para el bien, pero habrá repercusiones. Hay un dicho muy famoso que dice: Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca. Por eso cuando uno comete un crimen y mata a alguien, aunque luego se arrepienta, esta persona no resucita. Lo has matado. Y eso tiene repercusiones en la vida terrenal, que cada uno tiene que enfrentar su parte de mal que hace, y obviamente luego en la vida eterna, si uno no se arrepiente del mal que hace. Por lo tanto, esto es importante. Jacob luego es cambiado el nombre por Israel, que es fuerte ante Dios,
Y esto supera, independientemente luego de su vida personal, supera la historia, ¿no? Trasciende la historia. Es el padre de las 12 tribus de Israel. Imagen de los 12 apóstoles. Y por eso decimos que la Biblia es nuestra propia historia. Cómo nos vamos a tierra extranjera, cómo acabamos postrados, indigentes, y cómo el Señor, mediante su propia revelación y el contacto y el encuentro que tiene con nosotros, nos muestra su misericordia y su gran amor, para salvarnos, sacándolos del barro, mediante el sacrificio de su propio Hijo. Por lo tanto, es imagen de la propia Iglesia. Y hay una visión universal de salvación, que superan incluso al pueblo judío o al pueblo de Israel. Estas son las grandes figuras de los patriarcas, que nos enseñan sobre el bien y sobre el mal. Entonces aquí tenemos al líder de la fe, que es Abraham, al hombre mentiroso, que es Jacob, y que sin embargo Dios sacará grandes bienes, y a José, el pobre hermano al que venden, al que Dios acompaña, le da un don, le da un carisma, el de interpretar los sueños, le hace mano derecha del faraón, y en esa tesitura salva a toda su familia y a todo su pueblo ante el hambre que hay en la tierra de Canaán, y él los llama hacia Egipto, donde luego serán sometidos a esclavitud. Es nuestra propia historia. No podemos desconocer nuestra historia. Como decía San Jerónimo, y con esto ya termino, la Biblia es el último libro que se nos debería caer de las manos. Muchas gracias, hermanos y hermanas, que esto nos sirva para penetrar un poco en la historia de Abraham y leerlo desde estas claves que os he dado. Cristo os cuide.